no tenía nada que hacer, me puse a desarmar las luces de mi jardín porque funcionan con Bluetooth, las podemos conectar en malla y les van a servir todo el año para darle color a lo que quieran, incluso en épocas especiales como Halloween o Navidad. Y quiero mostrárselas también cómo son por dentro porque se ve que están muy bien hechas y a mi parecer valen la pena. Así que vamos a sacarlas de su caja y vamos a revisarlas. Bien, este video es bastante sencillo. Antes de ir a abrirla, quiero mostrarles qué es lo que hice con ellas. Vienen en su caja, están listas para utilizarse, solamente hay que ponerles la estaca, viene con sus llaves e incluso tornillos y taquetes porque las podemos fijar en las paredes si queremos o simplemente clavarlas en el jardín. Eso está cool porque, bueno, tiene esta sección que podemos zafar y unir. ¿Lo ven? Esto lo atornillamos a la pared y esto va a nuestra luz. O esto simplemente lo clavamos en el jardín, lo que ustedes quieran. Lo importante es que le dé el sol durante el día para que se pueda cargar. Yo instalé un montón de estas luces en el jardín para iluminar mi calavera gigante y el caldero que hice acá en el canal. Pero esas temporadas ya pasaron, eso ya fue. Así que si ustedes me siguen en Instagram, pueden ver que estuve haciendo un hombre de jengibre gigante. Vayan a checar ese video en NQH. Fue muy satisfactorio hacer un hombre de jengibre tan grande. La cosa es que con estas luces vamos a poder iluminar todo y se va a ver muy bien. Ojo, yo pedí estas luces, no me pagaron para hacer un anuncio. Steren simplemente me dijo, oye, ¿quieres probarlas? Yo les dije que sí, pero a final de cuentas, pues sí, debe de ser un anuncio para los que estén interesados en esas luces. Así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Pero vean nada más qué bonito se ve. Y para los que tengan dudas y digan, es que es muy malo, y creo que es algo que voy a empezar a hacer de ahora en adelante, vamos a abrir las cosas que nos manden para ver cómo están hechas por dentro y que ustedes juzguen si valen la pena o no. Así que vamos a abrir estas lámparas y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Regresando a mis raíces, pues yo llegué a hacer todo lo que sé hacer desarmando las cosas. Así que yo tengo una de esas lámparas aquí. Han funcionado bien, como vieron ya están ahí en el jardín. Y lo que quiero que vean es cómo están hechas. Están completamente selladas, solamente pues tienen esta cosa que entra aquí, pero pues esto está hecho para que pues no le podamos meter mano. Eso creo que está muy bien, pero quiero yo abrirlas y para eso, pues para que ustedes vean cómo funciona y qué tan bien hechas están. Y en primera, creo yo que van a aguantar muy bien estando afuera porque tienen muy pocos puntos de acceso de agua. Solamente es aquí arriba, pero todo esto debe de estar sellado muy seguramente por dentro. Y aquí, para tratar de abrir esto, puedo ver que hay como una especie de goma, pegamento, que ya estuve tratando ahí de separar, pero, y de hecho vean, vamos a abrirla en el nombre de la ciencia. Ya está abriendo. Vean cómo toda la orilla tiene pues este sello pegamento, sí, que nos ayuda. Y vean, este no es un pegamento duro, esto es suave, esto es como una especie de silicón que no va a permitir que nada adentro se moje. Y como podemos ver, bueno, ahorita está activada, pero fíjense cómo está hecha. Tenemos los diferentes LED que van a emitir diferentes colores y una combinación de todos estos LEDs pues nos van a dar el color blanco. Y algo importante es que aquí abajo tenemos nuestro módulo Bluetooth, que es con el que vamos a poder controlar nuestras luces y las vamos a poder controlar en red o en malla para que todas estén sincronizadas, que eso es lo más interesante de estas lámparas. Ahorita les enseño bien en la app. Y en la parte de atrás vamos a encontrar las baterías, o eso espero, que yo digo que son 18650, por lo menos debe de traer una. Sí, en efecto, vean, aquí está mi tarjeta, todo viene impreso en la parte de arriba y además tenemos este cable que sube a mi panel solar. Y quiero que noten eso, o sea, el panel solar abarca toda esta parte, todo está pegado, pero aparte, ya dije muchas veces aparte, fíjense cómo tenemos más de este silicón. Y el hueco por donde pasa el cable solamente es este cuadro pequeño. Así que de esa forma toda el área está bien protegida, bien sellada. Y no va a haber forma de que le entre agua por aquí arriba, a pesar de que esto se dilate, porque es mucha área la que se está utilizando para sellar el interior. Entonces creo que eso está muy cool. Y si se fijan acá adentro está la batería 18650. Vamos a sacarla porque lo que me gustaría hacer es tal vez prolongar la duración de mis focos. Digo, así están muy bien, duran lo necesario, pero a veces hay días que está nublado y pues la batería resulta que no dura tanto. Entonces, fíjense, voy a desconectarla de acá y les pudiese parecer una construcción muy sencilla, y de hecho lo es, pero pues sí tiene su chiste para funcionar. Obviamente, si yo le pongo más baterías, va a necesitar pues más tiempo para cargarse, pero sí va a durar pues mucho más tiempo. Pero así por sí sola
Creo que están muy bien hechas. Vamos a controlarla. Acuérdense, estas luces funcionan con Bluetooth y podemos utilizar un hub. Aquí ya les he mostrado cómo funcionan esos hubs, pero lo cool está en que, fíjense, yo aquí tengo varias de mis lámparas y yo puedo pues controlarlas todas o interconectarlas entre ellas para que hagan diferentes cosas. Las tengo pues con diferentes nombres. Aquí yo tengo esta, ¿sí? Es la número 5 y si se fijan, yo la puedo encender. Le puedo decir, o sea, la puedo encender manualmente o decirle, enciéndete con energía solar. Es decir que cuando haya luz, obviamente aquí hay luz, pues se va a cargar. Digo, no hay tanta luz con el sol, pero si esto se oscurece, se enciende, ¿lo ven? ¿Okay? Pero todo el tiempo que reciba luz, se va a estar cargando. Después de ahí, nosotros podemos elegir qué color queremos. Vean nada más qué cool está eso. Y también podemos elegir cuál es el brillo que queremos que tenga. También podemos seleccionar el color blanco. Y fíjense cómo solamente hay una serie de LEDs que son, lo voy a tapar, los que se están encendiendo. Y si vamos modificando esto, por ejemplo, voy a pasar al otro lado, que es el LED blanco. Ese es LED amarillo, este es blanco. Y si nos pasamos a los colores, vean cómo en el centro es en donde tenemos el LED RGB que va a cambiar, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver todos los diferentes LEDs funcionando. Vamos a poner esto aquí y voy a taparlo para que siga encendido y ustedes lo puedan ver, porque además tenemos opciones para diferentes tipos de colores. Fíjense, ahí se combinan el blanco y el amarillo. También tenemos el Grassland, que lo que hace es que va a hacer que parpadee el color verde y resalta mucho los verdes en el jardín. Ese me encanta. También tenemos el Colorful, que va a ir cambiando de color. El Dazzling y el Gorgeous. El Colorful cambia como que de golpe. El Dazzling es más suave y el Gorgeous también son cambios de color más suaves. También podemos pues hacer que parpadeen al ritmo de la música, de los juegos, que se ponga pues de una forma digamos que romántica. Ahí está conectado como para que se mueva al ritmo de la música. Y de hecho ahí se está moviendo al ritmo pues de mi voz. Game para los juegos, que sea como más, ven como los cambios son más duros todavía. Y en romántico los cambios van a ser muy suaves. Y ya por acá tenemos la programación. Cada cuánto quiero que se prendan, ¿sí? Cuánto tiempo quiero que se queden prendidos o apagados. Todo eso que ustedes ya conocen que se pueden hacer con estas lámparas inteligentes. Y la parte de ajustar el brillo. Cuando tenga poca batería, va a bajar el brillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos tal vez guardar un poquito de energía para encenderlo más tarde, o simplemente que se consuma todo, ¿ok? Así que yo ahorita lo voy a dejar como lo tenía. Y también el linkage, necesitamos el conector para hacer la malla y que pues conectemos varias para que todas hagan tareas en específico de colores y de iluminación. Esta es una iluminación de colores inteligente que funciona de forma solar. Entonces yo sí se las voy a recomendar. Las tengo desde Halloween y ahorita están iluminando el hombre de jengibre, que pronto van a ver ese video de cómo es que lo hice, pero han funcionado muy bien. Creo que la construcción está muy bien hecha, muy resistente para estar allá afuera en el ambiente hostil, y yo las voy a modificar para ponerles más baterías. Ya les he mostrado esos videos, pero mientras cuéntenme qué piensan. Ahí se las dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.